¿Qué vida? Bienvenidos a vuestro canal, el fútbol según Raúl. Bien, la Liga Santander ha terminado, pero ojo, que todavía quedan cosas en la Liga Smartbank. Ya hemos visto los que se han ido a la primera ref, que han descendido, pero todavía quedan los ascensos directos y los puestos de playoff. Y os quiero hablar de eso, de los puestos de playoff. Bueno, no de eso exactamente, pero algo relacionado. Porque uno de los equipos en los que está inmerso, además se ha enganchado en el último momento porque ha hecho una trayectoria final espectacular, es la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos al Girona, el Tenerife yo creo que ya está clasificado, está el Girona, está la Unión Deportiva Las Palmas y está el Real Oviedo. Bien, os quiero hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, que se va a jugar el pase a playoff en el Molinón Enrique Castroquini contra el Sporting de Gijón. Curiosamente, si gana la Unión Deportiva Las Palmas, dejaría fuera al Real Oviedo. Probablemente podría dejar fuera al Real Oviedo, dependiendo de otros resultados, lo podría dejar fuera al Real Oviedo enfrentándose al rival eterno que es el Sporting de Gijón. O sea, veremos lo que pasa ahí en el Molinón. Y seguramente allí no estén solos, vaya muchos aficionados canarios y sobre todo una peña que la tienen cerca. Y diréis, coño, que la tienen cerca, si Canarias está a miles de kilómetros de Gijón. Sí, pero es que hay una peña, una de las más numerosas de la Unión Deportiva Las Palmas, que está en La Bañeza, que es un pueblo de León. O sea, que no les pilla nada lejos. Y eran, cuando yo les conocí, unos 250 vecinos del pueblo, eran socios de la Unión Deportiva Las Palmas, pero socios de carné. O sea, es tremendo lo de esta peña, que llegas ahí al pueblo y lo ves todo el misterio amarillo. Dices, pero esto ¿cómo puede ser? ¿De dónde viene esa afición? Pues viene sobre todo de su presidente, que me imagino que seguirá, que es Hermógenes. Y yo la historia que vi allí con la Unión Deportiva Las Palmas y con los vecinos de La Bañeza, yo flipé. Hasta fueron protagonistas de un anuncio de una marca de cerveza. Esta es la peña de la Unión Deportiva Las Palmas de La Bañeza. En La Bañeza, pueblo de León de 12.000 habitantes, 220 de sus vecinos desde hace años piensan en amarillo, visten de amarillo y pían por sus calles. Pío, 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 pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Algo extraño sucede aquí, por eso se lo preguntamos a su alcalde. ¿Qué está pasando aquí, alcalde? Bueno, pues ni más ni menos que en La Bañeza tenemos la segunda peña más importante de Las Palmas de Gran Canaria. Con frío, siguen con el mismo calor y con la misma afición que se siguen Las Palmas, las jugadas de su equipo, ¿no? Y en este caso es algo que sorprende, ¿no? Que una persona que se aficiona a Las Palmas y desde entonces va transmitiendo esa afición por Las Palmas al resto de los miembros de la peña. Y ahora es una de las peñas más numerosas, además, de Las Palmas y una de las más numerosas, más activas de las cuantas hay en La Bañeza. El alcalde se refiere a Hermógenes, seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas desde niño y es el creador de la Peña La Bañeza. La fundó en 2001. En el año 67 fuimos a estudiar un grupo de chicos del pueblo, de niños, nos llevaron al seminario y pues fue donde empezamos a ver un poco fútbol. Pues Las Palmas en aquella época era un equipo puntero, pues ya ves, de aquellos años, un campeón de ligas, un campeón de copa, un grupito de 3 o 4 nos hicimos la Unión Deportiva Las Palmas. Y a raíz de ahí empezaron a juntarse gente que va, se lo pasa bien y hemos llegado hasta ahí. ¿Cuántos soy? Ahora mismo 220. Hay una cosa que es diferente. La única peña que hay en la Unión Deportiva Las Palmas que está allí legalizada con nombres y apellidos y DNI de todos los socios es la nuestra. Normalmente la mayoría se hace de un club por su grandeza o porque nacieron en la misma ciudad. Algunos son de equipos de fútbol porque les gusta ganar. Pero ser aficionado de un club de segunda, que no es de tu ciudad natal, ni siquiera de tu ciudad de residencia, un equipo que lleva muchísimo tiempo sin ganar un título, que no es el de tus padres, ni siquiera el de tus abuelos, no es normal. Por eso, Tropical, una cerveza canaria, les utilizó para un anuncio. Se convirtió la Plaza Mayor en un auténtico, casi una parte del estadio de Las Palmas, ¿no? Se reprodujo aquí con sus gradas y fue toda una fiesta, la grabación de ese spot. Y aquella grada que se utilizó en el spot, que fue fabricada con sillas del viejo insular, se quedó en la sede de la Peña La Bañeza, para
poder ver los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, siempre que los televisen, algo que no es sencillo. Por eso Hermógenes y su hija intentan buscarlos por internet. Es una faena muy grande, que tú vienes y dices, quedamos acá a jugar Las Palmas a las 6, vienes aquí y no se ve el partido. Tiene mucho mérito que a 1800 kilómetros de Canarias haya 220 leoneses con espíritu gran canario que no se dejan seducir por los títulos, ni por los equipos mediáticos. Así que no me sorprende que fuesen utilizados para un sport. Dicen que La Bañeza es la 8ª isla canaria. La verdad que es alucinante, ¿eh? Evidentemente, está al lado, seguramente estén allí en el Molinón. Y no es que paráramos el tren ni nada de eso, eran vías muertas y estuvimos ahí grabando. Pues la verdad es que se volcó todo el pueblo. Os decía que fue protagonista de una marca de cerveza de allí, de Canarias. Como llamaba tanto la atención que fueron los protagonistas y fueron a grabar el anuncio allí a la plaza del pueblo. Y esas sillas que tienen en la peña, que me imagino que la seguirán teniendo, era del atrecho, era lo que utilizaron para el anuncio. Y es lo que os quería contar. A mí me flipaba de cómo la gente tan distante de Canarias a miles de kilómetros pueda sentir el amor por esos colores, ¿no? Pues a mí me parece muy grande, y por eso lo conté. Nada, que a ver lo que pasa. Alea ya está, es como decía aquel. La suerte está echada. Veremos quién se clasifica para el playoff y quién asciende. Ahí es otra cuestión. Tigres, a la selva.